Esto para los ingenieros agrónomos que hoy batallan en el campo a favor de la agricultura sostenible, orgánica, agroecológica y que tienen discusiones permanentes con ingenieros expertos en agroquímicos y a veces nos quedamos sin argumentos para poder discutir. Quiero mostrarles los argumentos que podemos utilizar para poder no solamente discutir, sino crear fincas y producción agroecológica de alta calidad para favorecer no solamente al dueño de la finca, no solamente al ecosistema, sino a la humanidad. Y estamos hablando de concepciones diferentes. No podemos nosotros entrar a discutir en el mismo terreno donde discuten los ingenieros convencionales químicos. Primero, ellos han sido muy bien formados por la academia para promover este tipo de agricultura y productos químicos para el campo. Y segundo, tienen solo una parte diminuta de la visión de lo que es todo un agroecosistema para la producción. Y lo vamos a ver en este momento. Por ejemplo, en la agricultura convencional, lo más importante en lo que se basa ese tipo de agricultura es en el análisis químico. Y el análisis químico no es otra cosa que tomar una muestra de suelo, mandarla al laboratorio y el laboratorio va a determinar en qué porcentaje se encuentran elementos macro y micro como el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, entre otros. Que el ingeniero experto en químicos lo que hace es llevarlo hacia una tabla donde tiene también las necesidades nutricionales de ese cultivo que está tratando. Y al cruzar esa información entonces puede crear un cóctel, puede crear un sinnúmero de productos que va a comprar para poder cubrir esa necesidad nutricional específica del cultivo. Así es como funciona. Entonces, cuando tenemos discusiones en el campo y nos dicen que ellos necesitan fertilizantes orgánicos que lleguen al nivel de los químicos, es una discusión que no va a tener salida y por esa razón hay que ver desde otro punto de vista la agricultura sostenible. En la agricultura sostenible entonces tratamos de un análisis físico, químico y biológico. No solamente el análisis químico, porque obviamente al hacer un análisis químico la respuesta que vamos a dar al campo es química. Pero son tres análisis diferentes que hay que hacer. Yo les pregunto a ustedes, respóndanlo en casa o escríbanme si quieren. ¿Y qué para ustedes como profesionales sería lo prioritario, lo más importante? Imagínense que solamente puedan hacer un análisis en el campo y que le digan cuál quiere hacer. ¿Quiere hacer un análisis químico, físico, biológico para poder tomar decisiones después? Piénsenlo y lo discutimos al final de este video. Por otro lado, estamos hablando de la necesidad nutricional. Es real que los cultivos tienen necesidades nutricionales, pero que han sido colocadas por años de investigación y estudios y muchas veces manipulación de las multinacionales de agroquímicos para que podamos recetar los químicos que se están comercializando en todo el mundo. Pero cuando hablamos de agricultura sostenible, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del diseño del agroecosistema. Y este diseño del agroecosistema, de la finca, de la hacienda, incluye no solamente al sistema circundante o al ecosistema en particular, sino que incluye al suelo prioritariamente. Y estamos hablando cómo vamos a trabajar ese suelo holísticamente, de forma que este diseño permita que la agricultura se lleve sin mayores dificultades. O sea, cuántos cultivos vamos a sembrar, qué tenemos que sembrar en las orillas de una finca del cultivo. Miren que estamos hablando de una cosa completamente diferente. Entonces el ingeniero convencional, el agrónomo convencional te va a querer llevar una vez más al campo de la química. Es decir, sí, pero ¿cómo consigo 46% de nitrógeno, por ejemplo? Imposible conseguir de forma natural, orgánica, 46% de nitrógeno que tiene la urea, por ejemplo. Pero hay antinatura. Eso es antinatura. Las plantas nunca necesitaron 46% de nitrógeno y en ese campo no podemos entrar a discutir. Lo que hay que discutir es que si la productividad final podemos sacarla igual o mejor que lo que ellos están haciendo, solamente utilizando hasta el 3 o 5% de nitrógeno, que es lo que normalmente pudiese llegar a un fertilizante orgánico. Entonces, cuando hablamos de necesidad nutricional, desde la agricultura convencional hay que responder con diseño de agroecosistema.
¿Cómo diseñamos ese agroecosistema? Solamente como un ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos una rotación de cultivo con el fin de que se rote con plantas leguminosas, en el caso que sea cultivo de ciclo corto, y que esas plantas leguminosas sean capaces de tomar el nitrógeno ambiental para que el próximo cultivo lo pueda incorporar? Entonces, hay muchas cosas que discutir que no las vamos a tratar puntualmente, pero son, entre otras, son los puntos álgidos que tenemos con los ingenieros químicos en el campo. Por otro lado está el enfoque cerrado que ellos tienen, ¿verdad? Hay un enfoque cerrado que dice, yo necesito estos nutrientes, son los nutrientes que tengo que aplicar, ¿no? Tratando el suelo como un sustrato. Y si ponemos un símil, es igual que la hidroponía. En la hidroponía, que digamos que es el extremo de la agricultura convencional, han creado sustratos que sirvan para que las raíces puedan sostenerse y que no sea más que un conductor de los agroquímicos que están colocando en las plantas. O sea, el suelo no hace ningún papel, no ejerce ningún papel. Cuando desde la agricultura sostenible sabemos que el suelo tiene vida y que obviamente suceden diferentes cosas con microbiología principalmente, que van a estar directamente relacionadas a la productividad del cultivo. Por eso hablamos de un enfoque holístico. No podemos hablar de una cosa puntual. Es más, muchos de estos temas del suelo ni siquiera han sido investigados todavía. O sea, tenemos muchísimas cosas que aprender de lo que está ocurriendo en el suelo desde este enfoque holístico de la agricultura. ¿Cuál es el papel que cumplen los microorganismos, por ejemplo, para poder captar nitrógeno ambiental o desdoblar el fósforo o hacer asimilable el potasio, entre otras cosas que están ocurriendo en el suelo que no están siendo consideradas desde la agricultura convencional? Por otro lado, en la agricultura convencional hablan de resultados rápidos. Y eso es cierto, eso hay que reconocer que los resultados rápidos que se obtienen son una de las, digamos, del orgullo de este tipo de agricultura, porque están aplicando nitrógeno y a los 3 días las plantas están más verdes y están funcionando, entre otras cosas, ¿verdad? O echan un insecticida y a los 2 o 3 días han muerto todos los insectos. O sea, son resultados muy rápidos y eso es un tema de reconocer. Pero en la agricultura sostenible van de resultados lentos. Y esos resultados lentos muchas veces no pueden ser tan buenos para quien está produciendo en un momento determinado que necesita algo que ocurra rápidamente, pero los resultados lentos son lo que nos garantiza que podamos seguir produciendo en futuro. Porque si nosotros no trabajamos para que la finca comience a producir sus propios elementos, que también lo podemos hablar en otro video, y poder hacer que ese suelo a largo plazo siga funcionando, entonces no estamos actuando de forma adecuada, principalmente económica, porque económicamente es contraproducente estar eliminando la fertilidad del suelo que a la larga la voy a necesitar, entre otros factores ambientales que podemos considerar. Y por último está el desgaste constante y progresivo de ese ecosistema en general, pero principalmente del suelo, que es donde ejercemos la actividad agrícola. Ese desgaste progresivo ustedes lo pueden preguntar, si le preguntan a adultos mayores que estén en el campo muchos años a su alrededor, pregúntenle si tiene un área donde está produciendo tal cultivo y lo ha producido por 20 o 30 años, consúltenle si hace 20 o 30 años cuántos químicos o cuántos sacos de químicos aplicaba para fertilizar y cuánto está aplicando ahora. Muy probablemente digan, nunca hemos aplicado químico en la antigüedad. Después comenzamos a aplicar 1, después 2 y ahora tenemos 10 o 20 sacos que estamos aplicando. O sea, la necesidad de ese químico en ese suelo va a ser progresiva. Pero también pregúntenle lo siguiente, pregúntenle cuánto producía en ese mismo terreno en particular y cuánto está produciendo ahora. La productividad va a ir descendiendo. Van a decir, antes producíamos más, ahora producimos menos. Porque es un desgaste constante y progresivo que tenemos del recurso suelo. Por el lado de la agricultura sostenible, es la recuperación constante y progresiva. Por esa razón es más lenta, más lento el resultado, porque estamos hablando de que el suelo tiene que ir recuperándose para crear la estructura, para crear la parte física, química y biológica adecuada para que los cultivos puedan sobrevivir. Así que es un muy mal negocio aplicar fertilizantes químicos
sin medir las consecuencias de lo que puede estar pasando en el capital más importante que tenemos en el campo, que es el suelo. Ahora bien, lo que empecé preguntando sobre el análisis químico, físico, biológico. Cada cual tendrá su opinión, ¿verdad? Pero en mi caso particular, y digamos que es una opinión propia, que el análisis más importante para el campo será siempre el análisis físico del suelo. ¿Por qué el análisis físico? Porque el análisis físico me va a decir cómo está estructurado de tal forma que pueda recibir la vida microbiana y que esa vida microbiana sea capaz de dar los nutrientes necesarios para las plantas. Cuando hablamos de análisis físico, no solo estamos hablando de conductividad eléctrica, estamos hablando de la estructura del suelo, estamos hablando de la porosidad, de la filtración, de la infiltración, estamos hablando de la capacidad de absorber agua, las raíces en torno a la calidad de ese suelo, estamos hablando de la compactación, estamos hablando de la erosión, porque si esa casa, ese hábitat llamado suelo, nosotros somos capaces de poder tenerlo de forma adecuada, tengan la certeza de que la microbiología va a reproducirse, la macrobiología va a volver a existir, y hablo principalmente de las lombrices y los elementos químicos, no productos químicos, sino los elementos químicos naturales se van a ir creando y forjando en la medida de que ese suelo se va recuperando y las plantas van a poder obtenerlos desde ahí. Espero verlos en un próximo video. Vamos a profundizar sobre temas de agricultura sostenible y poder enfrentar estas discusiones y poder manejar estos agroecosistemas con el fin de que cada día sean más productivos a favor de la soberanía alimentaria. Nos vemos pronto.